comuna popular puede tener el teatro que tiene. Y aquí ahora están viendo nuestro estadio, un estadio de primer nivel, que inauguramos por nuestro hijo ilustre Arturo Vidal, que agradezco la presencia de su señora madre aquí con nosotros. Quiero decirle que nosotros tenemos claro de que vamos a continuar haciendo un conjunto de inversiones para el próximo periodo, en máquinas de ejercicio. Queremos sacar una nueva biblioteca tal como tiene Providencia, canchas para las zonas desfaltadas para todos nuestros barrios. Hemos demostrado que podemos tener una comuna bella y hermosa, solo dependemos de los recursos que son tan esquivos muchas veces. Amigas y amigos, el próximo 28 de octubre la institucionalidad democrática tiene un enorme desafío. Piensen bien lo que estoy diciendo, la institucionalidad democrática. Hay muchos que hacen cálculos, ¿cuánta gente va a votar? ¿Cuánta gente va a votar? Aquí estamos todos reunidos. Sabemos que en estas elecciones la desidia, la apatía, el descrédito de la política va a hacer que mucha gente no vaya a votar, particularmente en las comunas y sectores medio populares. Estas elecciones son las primeras que se realizan con el nuevo padrón. San Joaquín tenía, cuando fue la primera elección democrática, tenía 64.000 electores y votaron algo así como 58.000 personas. En la última elección municipal votaron 42.000 sobre la base de un padrón de 53.000 personas. Hoy día el padrón pasó de 53.000 a casi 84.000 electores. Seguramente el voto voluntario va a hacer que muchas personas del padrón antiguo no voten, pero también en el caso de los nuevos electores el abstencionismo va a ser mayor. Sabemos que las nuevas generaciones formadas sobre la base del individualismo y la falta de solidaridad tenemos que ir a conversar con ellos. Sabemos que mi candidatura es la enorme favorita. Seguramente vamos a seguir compartiendo 4 años más de gestión. Quiero decirle lo siguiente: nosotros también sabemos que nuestro principal rival es la abstención. Ahora, necesitamos que miles concurran a la urna. Solo la participación democrática de una comunidad organizada garantiza el logro a plenitud de todos los objetivos que nos hemos planteado. Solo una comunidad organizada que ejerce sus derechos y deberes, ciudadanos que elige líderes responsables y comprometidos, con objetivos claros, podrá asegurar que el desarrollo del país y la comuna sea equitativo y llegue a todos nosotros. La seguridad y calidad de nuestros barrios, la salud y educación pública, gratuita y de calidad, la protección de nuestros adultos mayores y niños, el acceso al deporte, el arte y la cultura, la promoción del empleo y el emprendimiento requieren más acción y financiamiento estatal, más autonomía y centralización, más compromiso y más participación. Estamos convencidos que nuestros esfuerzos van a permitir ir consolidando una comuna más segura, solidaria y hermosa. Los invito a todos los que están aquí reunidos a recoger la tradición de los fundadores de nuestros barrios, que en base a Operación Sitio, Tomas, Proyecto de Autoconstrucción y Cooperativa, fundaron los barrios que hoy día nos acogen. Son esos fundadores los que nos impulsan a trabajar con fuerza y convicción en esta campaña, a conversar y a convencer a todos de que San Joaquín necesita a cada uno de nosotros y que el voto de cada uno de nosotros importa, como dice nuestro eslogan. Vamos a concretar el sueño de los fundadores de nuestros barrios para gritar con más fuerza que nunca que estamos orgullosos de vivir en San Joaquín, estamos orgullosos de ser parte del movimiento social que va a provocar profundas transformaciones en nuestro país. Muchas gracias, a ganar el 28 de octubre, a dar la mayoría que San Joaquín se necesita. Muchas gracias, estimadas vecinos y vecinos. Juntos a San
Sergio Echeverría, un gran alcalde.